genitales externos femeninos, todos los seres humanos. La hormona antimülleriana o sustancia inhibidora mülleriana le dice al cuerpo, no, momento, este es un bebé masculino, hay que tener externamente genitales masculinos, y el cuerpo dice, ah, ya. ¿Por qué es importante esta semana de gestación? Porque hasta ahí es donde el cuerpo espera. Entonces, por eso es que al comienzo no se sabe si es un niño o una niña cuando tienes un bebé, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que aún no sabe el propio bebé. Al bebé le tienen que avisar. Si a partir de la semana 12 no ha llegado la sustancia antimülleriana externamente, el bebé es femenino. Te dirán, doctor, ¿y por qué se hincapié en eso? Porque obviamente existen enfermedades donde pasa eso. Externamente se ve una niña, pero internamente no lo es, y es todo un shock. Y eso viene en los casos clínicos que van a tener que dar examen y que son una maravilla y que les hacen sufrir muchísimo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el ABP? Es la proteína fijadora de andrógenos, pero está en inglés, Androgen Binding Protein. ¿Y por qué necesitamos eso? Por la testosterona. La testosterona es indispensable para la espermatogénesis. Si no hay testosterona, no hay producción de espermatozoides. Por eso les dije que todo comenzaba en la pubertad. Los niños no tienen niveles altos de testosterona, por lo tanto no pueden producir espermatozoides. ¿Y por qué decimos eso, jóvenes? Porque la testosterona se produce en las células de Leydig y va a ir hacia el torrente circulatorio. ¿Qué hace la proteína fijadora de andrógenos? Atrapar a toda la testosterona antes de que llegue al sistema circulatorio, de tal forma que dentro de la célula de Sertoli hay testosterona para darle a las células germinales todo el tiempo en gran cantidad, mientras que circulando hay poquita testosterona. ¿Listo? Eso es lo que logramos, por eso es muy importante. Luego, la activina va a ayudar a la espermatogénesis junto con la FSH. La FSH estimula a la célula de Sertoli. ¿Ustedes creen que la célula de Sertoli se manda sola? No. La célula de Sertoli necesita la FSH. Y algo muy importante de la FSH es que es una hormona trófica. ¿Qué es una hormona trófica? Algo que necesitas para que crezcas y te desarrolles. O sea, ¿ustedes qué necesitan? Para que desarrollen sus notas, la verdad, ustedes necesitan que les pongamos cerito. Les ponemos cero, ustedes dicen, ¿qué? ¿Cómo me va a poner cero a mí? Y entonces sí, se esfuerzan, responden, es lo mismo, ¿no es cierto? La FSH le dice, vaya y trabaje. Y por influencia de eso va a producir todas estas hormonas. ¿Qué necesitamos? La inhibina. ¿Para qué? Para regular a esa FSH. ¿Ahora lo entienden? No es que tenga ningún problema la célula de Sertoli con la FSH, lo que pasa es que tenemos que vivir en equilibrio, porque la FSH le dice trabaje, trabaje, y la otra le dice estoy trabajando, ya, cálmate. Y entonces por eso van por ciclos. La FSH sale, la célula de Sertoli trabaja, produce inhibina y la tranquiliza. Y así vivimos en la paz del Señor, y si eso se echa a perder, sino que hay una cosita chiquitita, ínfima, microscópica. ¿FSH qué significaba? Claro, pero ahí no hay folículos. No, es una estimuladora de las células intersticiales. No. Respiren. Aquí hay una verdad que tienen que asimilar. ¿Qué pasa si yo saco esta FSH de mi paciente varón y se la pongo a una niña? ¿Funcionaría? Sí. Es exactamente la misma hormona. ¿Qué es lo que cambia? La célula y sus receptores. En las niñas, ¿qué va a causar? Que el folículo crezca y se desarrolle. Pero es la misma, ¿me entienden? Entonces, ¿qué estamos tratando de especificar? Los seres humanos son igualitos, toditos. ¿Listo? Algunas células son diferentes y por eso pareciera que son diferentes. Pero esa FSH es exactamente la misma que produce una mujer. ¿Entendido? Muy bien. Y por lo tanto también hay que avisarle al hipotálamo, ¿no es cierto? Porque si la FSH disminuye, la GnRH también. Y otra vez no han hecho fisiología, pero sí, yo sé que la doctora Anita les ha contado esto, ¿verdad? Claro. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya saben por qué la doctora Anita les exige tanto que estudien en histología. Porque si no yo estaría aquí hablando chino, ¿no es cierto? Muy bien. Chino es bien complicado. Muy bien, entonces sigamos. Entonces la célula de Sertoli es indispensable
indispensable para que sobrevivan los espermatozoides. Ahora vamos con la célula de Leydig, donde se encuentra en el intersticio. Jóvenes, la célula de Leydig tiene que tener características principales, pero que nos interesa en teoría. Primero, ¿por qué funciona la célula de Leydig? Por la LH. ¿LH qué significaba? ¿Y dónde está el cuerpo lúteo? Lo que pasa es que la LH en las mujeres es muy abundante y allí fue donde se descubrió y se estudió. Y alguien muy listo luego dijo, los hombres tendrán LH, y fue y le hicieron pruebas y encontraron LH. En comparación, las mujeres tienen así de LH y los varones tienen así. Pero es la misma. Si yo agarro la LH de ahí y la llevo a una dama, va a ovular. ¿Entendido? No es una cuestión de cantidad. Por eso es muy importante entender que el hipotálamo y la hipófisis tienen que estar sanitos para que esta célula de Leydig funcione. ¿Listo? Ahora, esta célula de Leydig es sensible a temperatura, porque yo he dicho, las células germinales son sensibles a la temperatura. ¿Esta es una célula germinal? No. ¿Es sensible a temperatura? Si se mueren las células germinales, ¿va a haber problemas con la testosterona? No. Por eso a veces el paciente dice, pero si externamente el fenotipo es completamente masculino, sus niveles de testosterona están bien, ¿por qué no tiene espermatozoides? Pues porque son células diferentes. Si bien es cierto, viven juntitas, no tienen las mismas características. ¿Entendido? Muy bien. Y ahí están las células de Leydig. Creo que vamos bien, ¿no? Entonces ahora los túbulos seminíferos, que habíamos dicho que tienen que llevar, completar esto de los gametos es para la próxima clase. ¿Listo? Entonces cuando están por la luz, los van empujando y ¿hacia dónde los van a llevar? Hacia la red de testis y el epidídimo para que completen su... Los conos eferentes son primero y luego está la red de testis, que hemos dicho donde terminan de hacerle su liposucción y que queden divinos y todos delgaditos, pero no se mueven. El espermatozoide se mueve, se mueve. Muy bien, pero claro, después de varios días. Entonces, el epidídimo es muy importante para que culminen su maduración, la absorción de, sobre todo, todas las sustancias que están sobrando, la fagocitosis de todo lo que está dejando y la secreción de glucoproteínas para proteger a los espermatozoides, ácido ciánico para hacerles como una camita y la glicerolilfosfatidilcolina es como un fosfolípido que les permite a ellos mantenerse bien. O sea, ¿qué es lo que queremos? Que los espermatozoides estén sanitos y felices, ¿no es cierto? Luego viene el conducto deferente, donde estamos viendo que la parte de la mucosa, el epitelio es muy estrechito, son solamente celulitas superficiales que están protegiendo esto, ¿listo? ¿Y qué es todo esto entonces? Músculo liso. Este músculo liso ya no tiene unas contracciones suavecitas, tiene unas contracciones fuertes que con gran rapidez va a poder transportar a los espermatozoides para esto de la inoculación. Ahorita vemos ya la vesícula seminal, que sobre todo su secreción es indispensable para que sea un espermatozoide sanito. Ahora, fructuosa es un indicador de salud en el espermatograma. Doctora, ¿qué es el espermatograma? Es un examen que me van a tener que contar en los casos clínicos, ¿listo? Y por lo tanto necesitamos medir los niveles de fructosa porque este es el alimento principal de los espermatozoides cuando están en movimiento. Las proteínas para que se mantenga, el ácido cítrico para cuidarlo, las prostaglandinas son indispensables. La mayor parte de prostaglandinas viene de la próstata, pero también vienen de la vesícula seminal. Estas ayudan a que el aparato reproductor femenino tenga contracciones involuntarias que le ayuden a avanzar al espermatozoide. Mientras él va nadando, es como si el resto del útero también fuera haciéndole olitas para que avance más rápido. Y de allí vienen estas prostaglandinas. La flavina es una sustancia propia del semen. O sea, cuando se hace un examen, ahora no es tan, ¿cómo se dice?, tan utilizada, porque con la radiación, con los rayos ultravioleta y con los exámenes de ADN y técnicas nuevas, se puede identificar si esto es semen o no. La flavina era la anterior prueba por la cual identificábamos si es que un líquido que habíamos encontrado es semen, sobre todo en los casos de agresión sexual. ¿Listo? Y la fluoresceína, no sé si ustedes todavía son de la época
donde se metían en los cuartos ajenos, apagaban la luz, ponían una luz ultravioleta, ¿sí? Y había manchitas sospechosas. Pues muy bien, la fluoresceína es parte del semen y entonces si se encuentran manchitas que son sensibles a la luz, ¿qué cosa estaban buscando? Semen, ¿cierto? Y eso lo pasan en horario de las 5 de la tarde. Lo bueno es que la mayor parte de gente no sabe qué estaban buscando ni a qué se referían, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que tener cuidado con lo que pasa en la televisión. Esas cosas son muy sospechosas, pero por lo menos a nosotros nos sirve para motivos educativos. ¿Listo? ¿Por qué la luz ultravioleta se utiliza para buscar si es que hay semen? Porque contiene fluoresceína naturalmente. ¿Entendido? Luego viene la próstata. Esta parte de aquí es uretra. La uretra prostática tiene como función principal la eliminación de orina, pero si ustedes están viendo, hay una gran cantidad de glándulas. La glándula prostática es responsable de que cambie el pH en la uretra antes de que lleguen los espermatozoides. ¿Se acuerdan que se iban a morir? ¿Sí? Porque ¿cómo estaba el pH en esta zona? Estaba en 5, que es muy ácido. Entonces, si es que llega un espermatozoide ahí, ¿qué va a pasar? Se murió. Y se acuerdan que teníamos 60 millones, bueno, tenemos 60 millones, pero hasta la gente millonaria termina estando en la calle si no cuida las cosas, ¿verdad? Lo mismo pasa. ¿Se van a morir los espermatozoides que estén en la periferia? Sí se van a morir. ¿Listo? Y por eso es que cuando hacemos el espermatograma encontramos espermatozoides muertos a 10 y siniestros. Para disminuir esta mortalidad están las glándulas. Las capas nos indican qué tipo de glándulas son, pero entre todas ellas generan un líquido que va a protegerlo del pH, va a incrementar el volumen y entonces viene el volumen. ¿Cuál es el volumen de la eyaculación? Entre 2 y 6, con promedio de 3 a 4, ¿no es cierto? Entonces la mayor parte de eso proviene entre la vesícula seminal y la próstata para ese volumen, y sobre todo la próstata es responsable ¿de qué? De la coagulación del semen y luego de la licuefacción. Muy bien, ustedes dirán, no, ¿lo vamos a coagular para luego licuarlo? Sí, ¿por qué? Hemos dicho que es como meterlos en una bolita de algodón para lanzarlos, ¿no es cierto? Y tienen que estar ahí dentro protegidos. Necesito ayuda, jóvenes, por favor. Solo me sé el nombre de César por el momento. Los compañeros que están en este lado, necesito las ventanas abiertas. Si fueran tan amables. Hay una, dos, no, cortinas. Ventanas. No, el sol me puede derretir, pero... Jóvenes, hay una circunstancia, ¿sí? Es momento de pasar vergüenza, ¿sí? Tienen dos opciones, despertar o pasar vergüenza. ¿Cuál les gusta más? Entonces, que parezca que están despiertos, ¿vale? Jóvenes, yo sé, ¿estás bien, César? Sí, gracias. No se preocupen, luego también los voy a avergonzar de manera específica. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias, jóvenes, muy amables. ¿Listo? Entonces, jóvenes, esto es mucho, pero en algún momento tiene que hacerse, ¿verdad? Muy bien, vamos. Teníamos que... Aquí estamos viendo la histología de la glándula prostática. La glándula prostática, jóvenes, como trabaja tanto y tanto y tanto, con la edad todos los varones van a llegar a la hipertrofia de próstata. La hipertrofia de próstata tiene un gran riesgo. El primero es que cierra la uretra, ¿le están viendo? Y entonces el paciente no puede ir al baño y eso le duele, le molesta, le avergüenza. Pero, ¿qué es lo peor? Que si uno deja que estas glándulas que trabajan todo el día y se reproducen bastante, muten y se conviertan en cáncer, silenciosamente pueden matar al paciente. Entonces es muy importante el diagnóstico en los varones del cáncer de próstata, porque se dice que para la hipertrofia benigna de próstata comienza como por los 60 años y va a atacar entre el 70 y el 90% de varones. O sea, ¿mejor les avisamos a todos o no? Sí, ¿no es cierto? Excelente. Entonces, ¿qué necesitamos? La fosfatasa ácida es una medida de salud también del espermatozoide, el ácido cítrico no sedosa, la fibrolicina, ¿para qué creen que sirve? Comencemos a llamar al fondo. ¿Dónde está mi amiga Emily? Emily. ¿Para qué sirve la fibrolicina de acuerdo a todos nuestros conocimientos de bioquímica? En una palabrita, ¿qué crees que haría? Lisar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué creen que va a lisar? El coágulo.
Entonces, ¿cuándo es importante la fibrolisina? Después de que los espermatozoides han llegado al cuello uterino, la fibrolisina va a comenzar a destruir el coágulo para que los espermatozoides comiencen a nadar. ¿Entendido? Y tiene muchas más cositas para hacer, pero estamos concentrándonos en lo que más importa. Ahora viene la uretra peniana. La uretra hemos dicho que va a ser por donde transiten los cuerpos. Los espermatozoides con el semen, y luego tenemos el cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso, que por su distribución van a permitir que se cumpla la función de transportar hasta la vagina los espermatozoides. Ahora, esto que estamos viendo aquí son vasos sanguíneos que al momento de llenarse van a hacer que pueda cumplir su función. Entonces aquí vienen dos palabritas que hay que investigar para el caso clínico, para lo que es investigación formativa, ¿cierto? Dice, el problema es la infertilidad, pero en el caso del varón existen dos tipos de impotencia. ¿Saben qué es impotencia? La incapacidad para poder transportar los espermatozoides hacia la pareja femenina, ¿cierto? Porque puede ser que un paciente tenga relaciones sexuales normales, pero no tiene ni un espermatozoide. ¿Eso sería impotencia? No, eso es infertilidad. Entonces aquí tienen que mejorar su vocabulario, urgentemente, ¿listo? Pero hay dos tipos de impotencia: la impotencia coeundi y la impotencia general. Y tienen que saber qué cosa es. Y también tienen que aprender un poco de latín, no se preocupen, todo viene junto, ¿listo? Entonces, estamos viendo ahí nuevamente el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso cuando ya se han dilatado, ¿no es cierto? Ven ustedes cómo aumenta el volumen y todos esos espacios que son sangre, ¿no es cierto? Que sí. Entonces ahora que necesitamos la regulación hormonal. Vamos bien, ¿no? Un tema hasta las 10, ¿no? Sí, muy bien, ya. Entonces, ¿quién manda todo en esta historia? El hipotálamo. ¿Listo? El hipotálamo es sistema nervioso. Por eso es que llamamos el eje neuroendocrino inmunológico. Por ahí debe decir. Entonces, no, digo, alguna debe decir. Lo que sucede es que el sistema nervioso, junto con las hormonas, junto con el sistema inmune, están en una comunicación permanente. No es que unos vivan desentendidos de los otros y libremente. Muy bien. Entonces, el hipotálamo va a conversar con la hipófisis y por eso es que estamos viendo las doble flechita de información. Aquí nos estamos concentrando en el varón. Comencemos con ¿cuál? La FSH. La FSH, ¿dónde iba a actuar? En las células de Sertoli. ¿Cómo avisa las células de Sertoli que está trabajando? Mediante la inhibina. Acá dice, leer. Entonces la inhibina le dice que ya no necesitamos más FSH y también le va a decir al hipotálamo y por lo tanto también va a regular la GnRH. ¿Entendido? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. LH. La LH va a ir hacia las células de Leydig y estas van a producir testosterona. ¿Hacia dónde va la testosterona? En primer lugar hacia el túbulo. ¿Quién va a atrapar la testosterona? La ABP. Específicamente, ¿qué era la ABP? La proteína fijadora de andrógenos. Jóvenes, la relación testosterona-testículo aparato circulatorio más o menos es de 90 a 10. O sea, 90% está en el testículo y 10% está yendo por ahí. Entonces, el resto de testosterona va hacia la circulación y un pedacito se dirige hacia la hipófisis para decirle que disminuya la producción de LH y si por lo tanto disminuye la producción de testosterona, se corta este eje y nuevamente se libera la producción de LH. Por eso es que hablamos de ciclos, ¿no es cierto? Porque no podemos tener a todo el mundo trabajando todo el tiempo, ¿no es cierto? Sí, por eso tienen libre el domingo, para que puedan descansar o estudiar o lo que más les convenga, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que cause menos estrés, ¿sí? Porque es muy importante. ¿Tenemos alguna preguntita? Muy bien, entonces ahí tenemos yo tengo un montón de preguntitas para hacer para el quiz de la próxima semana. Los dos tipos de impotencia. Impotencia coeundi sin H y la impotencia generandi, que es con G de gatito, aunque suene con Y. Sí, sí, Flor. Entonces, para la descripción para la que vamos a leer en el libro. Ah, no, ¿saben qué? Vayan
leyendo, y si les suena que hemos hecho la clase, es que está junto. Sí, porque por ejemplo toda la parte de cuerpo esponjoso, deferente, está al final, donde dice transporte de espermatozoides justo antes de fecundación. O sea, es un shock. ¿Sí? Pues vayan viendo y dicen, esto hemos hablado y ya. Esto no hemos hablado, no se lo pasan. ¿Sí? Y bueno, algo se les pasará, pero sí, más o menos. Sí, pero es que tampoco vamos a ser igualito que el libro, ¿no? Que hemos entendido. Muy bien. Teníamos una manito más, creo. Gracias, sí. Una consulta. Hay algunos bebés, por ejemplo, el caso de mi primito, que nacen con un testículo lineal. Muy bien. ¿Cuántos casos clínicos tenemos de criptorquidia? 4. Vamos a resolverlo. ¿No es cierto? Dejamos un poco de misterio para... Es una muy buena pregunta, tienen que resolver 4 casos clínicos al respecto. No les puedo dar la respuesta. ¿No es cierto? ¿Qué tarea sería esa si yo les voy a responder? ¿Listo? Vamos con el aparato reproductor femenino. Es una muy buena pregunta, sino que necesitamos tiempo. Los ovarios van a producir los ovocitos, que son las células germinales femeninas, pero hay un detallito. ¿Se acuerdan de cuántos millones de espermatozoides yo dije? Millones y millones y millones por eyaculación. Aquí hay un detalle muy importante. Cuando una bebé nace, tiene 400.000 folículos. O sea, ni siquiera un millón, no, ni un millón. Entonces, ¿qué sucede? Esos 400.000 folículos están ahí dormiditos hasta que se produzca la pubertad. A ver, criaturas del Señor, ¿cuántas veces se han quedado dormidas y no han llegado a la clase de las 7 de la mañana? Un montón de veces. Entonces, lo mismo pasa. De esos 400.000 que comenzaron, hay algunos que en la pubertad no despiertan porque se olvidaron. Entonces, generalmente contamos desde 400.000. ¿Por qué? Porque, jóvenes, una mujer tiene un periodo fértil que termina con la menopausia. ¿Cierto? ¿Qué significa menopausia? Que termina la menstruación. Y eso generalmente en todas las mujeres va a suceder a los 50 años, en algunas mujeres antes. Entonces, saquemos la cuenta. Si la menstruación más o menos comienza a los 15 y va a terminar a los 50, ¿cuántos años tengo de vida fértil? 35, ¿cierto? Y los 35 años, ahora sí, el teléfono ese que es muy útil para servir, tengo 35 años por 12 meses. ¿Cuántos ovocitos necesito? 400. ¿20? Muy bien. Pero entonces, ¿no había 400.000? O sea, 420. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué solo utilizamos 420 ovocitos y nos dan 400.000? ¿Estamos sospechosos o no? Ahorita, esto es a contar hasta ahorita, pero se los vuelvo a contar, no se preocupen, ¿listo? Entonces, por eso sucede que un varón sí puede tener él solito un hijo a los 70 años. A los 80 ya necesitaría ayuda, pero porque sigue la producción de espermatozoides. En las mujeres no hay producción de ovocitos. Los ovocitos están en los ovarios y duran lo que dure. Doctora, mis ovocitos no despertaron y a veces hay una menor cantidad. ¿Yo puedo contar el número de ovocitos? De manera indirecta, sí. ¿Se acuerdan de la hormona antimileriana? Sí. Yo les he dicho que los seres humanos son igualitos. Bajo ese criterio, salud. Y pensando que hoy día no les haya mentido, ¿las mujeres tendrían hormona antimileriana? Muy bien. ¿Y para qué sirve? Para contar cuántos folículos tiene. Este es uno de los primeros exámenes que se realiza cuando una mujer decide tener hijos por encima de los 35 años. Como les digo, los van disminuyendo naturalmente. Entonces, generalmente se considera una gestante añosa aquella que va a quedar embarazada por encima de los 35 años. Hay mujeres que dicen, uy, tengo 37 años. Creo que ahora es momento de tener un bebé. Pues, ¿qué es el primer examen que le hacemos? La hormona antimileriana, para ver si es que tiene muchos folículos o tiene poquitos. Porque necesitamos saber si es que todavía puede tener hijitos o necesita ayuda, ¿no es cierto? Porque si es que vamos a esperar a que diga después de 5 años, ay, no puedo tener hijitos y ya tengo 42, ya está un poquito más complicado, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber, entendido, las hormonas, las sustancias existen en los cuerpos para diferentes cosas. ¿Listo? Entonces, sí, ya les he dicho que somos igualitos. Todos los seres humanos somos igualitos, todos. Molecularmente. ¿Listo? Muy bien. Y luego está las trombociterinas, que es para la fecundación. El útero para
mantener el embarazo, y la vagina es para que se coloquen los espermatozoides al costado del cuello útero. Los genitales externos son diferentes, y hemos dicho que muy importante es que todos los bebés de este mundo tendrían genitales externos femen, a no ser que llegue la hormona anti-bebé. Muy bien. Y función perpetuar la especie. Entonces, en el caso de las mujeres, solamente una pequeña parte está en la parte externa, que son los genitales externos, que son los labios mayores y los menores, y el clítoris. El clítoris es igualito histológicamente al pene, idéntico. Solamente hay una diferencia chiquitita, mínima, ínfima. ¿Cuál sería? En el centro del pene, ¿qué estructura van a encontrar? La uretra peneal. El clítoris no tiene uretra, la uretra es independiente. Está al costado, pero es independiente. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué eso es importante, jóvenes? Cuando tenemos dificultad para saber si es un bebé femenino o bebé masculino, tenemos que tener en cuenta estas circunstancias, ¿no es cierto? Para poder hacer una mejor identificación, porque generalmente estos problemas de los órganos genitales externos se evidencian en la pubertad. Cuando ya han crecido y se han desarrollado y se ve a simple vista que uno es niño y no es niña, entonces ahí puede haber problemas. Muy bien, luego está la vagina, y si ven ustedes tiene pliegues. ¿Cuál es la importancia de estos pliegues? La primera es de que las relaciones sexuales se puedan realizar sin dolor. No es normal una relación sexual sea dolorosa, y de hecho el término que se utiliza es dispareunia, y hay que ver por qué está pasando. Y lo más importante, los pliegues vaginales hacen que la vagina se expanda a tal forma que pase un bebé, que más o menos tiene este tema. Los pliegues son muy importantes. ¿Listo? Muy bien. Y luego vamos a tener al útero con el cuello uterino. Aquí es donde se van a depositar los espermatozoides. Si no parten desde aquí, las pobres criaturas la tienen difícil. ¿Listo? Por eso es que se hace todo. Y aquí es donde está el coágulo. El coágulo se pega a esta zona, pero los espermatozoides que están en la periferia se van a morir. ¿Por qué? Porque el pH vaginal es 5. Y las sustancias que han venido, sobre todo de la próstata, tienen que neutralizar ese pH, pero mientras tanto van perdiendo espermatozoides. Cuando los demás se liberan del coágulo, jóvenes, ¿qué necesitamos para que un espermatozoide se libere del coágulo al costado del cuello uterino? Fibrinolicina. Fibrinolicina que proviene de... Muy bien, jóvenes, ya saben cómo se jala el curso. ¿Listo? Entonces, esas preguntas son las que ustedes se tienen que hacer para ir fijando los conocimientos, porque si yo pongo mi oración en mi preguntita, no digo, tengan en cuenta que se produce un coágulo secundario a la producción de fibrinolicina, y luego se va a producir la liberación de los espermatozoides al costado del cuello uterino por acción de la... algo totalmente loco. La penicilina. La fosfatasa ácida, por ejemplo. Entonces, entonces ustedes de chocolate de palabras ya se perdieron, y generalmente dicen, no, ni la leen la pregunta. No se preocupen, siempre respondan lo que más saben. Luego tenemos a la trompa, y por último que termina en la fimbrias, así al ovario. Jóvenes, lo ven al ovario solo, triste, desamparado, vive separado, no lo agarra nadie. Bueno, sí, su ligamento, el que lo tiene ahí, pero realmente el ovario está flotando. ¿Listo? No está pegado a la trompa. Entonces, esto es muy importante porque es una circunstancia funcional. Tú puedes tener una trompa con sus fimbrias, pero si las fimbrias están quietecitas y no se mueven, los ovocitos no van a poder ingresar hacia la trompa. ¿Por qué mencionar esto? Se supone que deberían funcionar. ¿Se acuerdan de las enfermedades de transmisión sexual? Sí, estoy muy ofendida de que no hayan ido, como se dice, a la charla en primera. Tendré que averiguar por qué. Pero bueno. No, sí hubo, pero no importa. ¿Qué es lo que sucede? Las infecciones de transmisión sexual en las mujeres generalmente dañan la trompa, haciendo que pierda movimiento y las fimbrias se queden quietecitas. De esta forma, la trompa se puede cerrar y las fimbrias pueden quedar inútiles. Y entonces, ¿cuándo se va a dar cuenta esta pacientita de que fue afectada por una infección de transmisión sexual? Cuando 20 años después no pueda tener hijos. ¿Listo? ¿Y todo por qué? Por la vergüenza de no ir al centro de salud
a que le atiendan de la infección cuando sucedió. ¿Y por qué no nos tienen confianza para contarnos? Porque cada vez que yo les digo cualquier cosa, ustedes se ponen a reírse. Y si esta niña con 15, 16 años va a aparecer en el consultorio diciendo, ¿sabe qué? He tenido relaciones, tengo dolor, tengo molestias, no sé qué me pasa, la que le va a caer o no. Porque sobre todo no se puede atender a un menor de edad sin sus padres. A no ser que convenzan a su hermana o hermano mayor. A ver, ¿qué hermana o hermano mayor va a llevar a consulta de ginecología a una niña de 16 años que posiblemente tenga una infección de transmisión sexual? Socialmente es una de las, encontremos una palabra, es una de las dificultades más grandes que encuentra la población femenina. ¿Por qué? Porque si no tienes acceso, en 20 años no vas a poder tener bebés. ¿Listo? Por eso es muy importante que el personal de salud sea confiable. Ustedes se van a estar riendo de todo lo que les dice la paciente. No hay forma, ¿verdad? Por eso es muy importante que vayan entrenando eso. Porque a veces te dicen, pero es que creo que me siento mal. ¿Qué crees? Es que yo creo que me duele. Entonces, despacito. ¿Y no será que hay alguna molestia? ¿Y no has visto si estás manchando la ropa interior? ¡Ay, sí! La ropa interior. Y cuando hay estas manchas en la ropa interior, sientes un dolor como el de barrer. Sí, sí, sí. Que sí. Como media hora después, dices, ¿y tú crees que te hayas podido contagiar de algo? No. Pero por lo menos ya sabemos de las síntomas y ahora para examinarlo. Entonces, por eso es muy importante que seamos personas de confianza, para que vengan y nos digan, ¿cierto? Ha pasado tal y tal cosa, y tú digas, chispas. Tenemos que pensar en lo peor que le puede suceder a esta persona y comenzar a arreglar los problemas ahora. O le quieren explicar en 20 años que por no ir al centro de salud a tomar unas cuantas pastillas ahora no puede tener bebés. Las dos conversaciones son difíciles, sino que hay que hacerlas. ¿Entendido? Entonces, por eso es que hacemos las charlas de infecciones de transmisión sexual. Porque los jovencitos de 16, 17, 18 años, ¿ustedes creen que están pensando que de aquí a 15, 20 años no van a poder tener bebés? No, ¿no es cierto? Están, no sé qué están pensando, pero se supone que ustedes, no, sí, ustedes todavía no hemos identificado qué tan diferentes son. Pero ustedes son parte del cambio generacional. Son diferentes. Bueno, entonces, cuando yo aprenda de qué cosas están pensando, ya podremos comunicarnos mejor, pero mientras tanto, haremos lo que podamos, ¿vale? Muy bien. Entonces, habíamos dicho de que los espermatozoides tienen que llegar aquí. ¿En qué forma? En cuatro. Y luego van a liberarse. ¿Y qué era lo que comían los espermatozoides para correr y correr y correr? Fructosa. Muy bien. ¿Y de dónde venía la fructosa? Bueno, creo que viene de macro. No se preocupen. De la vesícula seminal, con seguridad. De la vesícula seminal. Muy bien. Y tienen que nadar. Ahora, jóvenes, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? El espermatozoide necesita ayuda, o lo van a mandar con Google Maps. Generalmente, aproximadamente una mitad se va para un lado y otra mitad va para el otro. Entonces, ¿la mitad está equivocado o no? ¿Y todos estos terminaron? Exactamente. Ahora, los que sí llegaron a la zona apropiada, ¿dónde tiene que producirse el encuentro de gametos? En la ampolla. No es que hay un problemita chiquitito, mínimo, íntimo. El ovocito está aquí afuera, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuándo se produce la ovulación? La ovulación es hacia la cavidad peritoneal. ¿Listo? Entonces, el ovocito está ahí, flotando y confiando ¿en quién? En que las fibras se muevan y caen. Jóvenes, ¿y será que se puede caer? Sí. Sí se puede caer. Y si ahí también se cae un espermatozoide, se produce la fecundación fuera y en el peritoneo vamos a tener un embarazo que puede sobrevivir un tiempito, pero puede crecer a su máxima potencial. No, la mayor parte de embarazos ectópicos tienen que extraerse quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque busca vasos sanguíneos y si se rompe ese embarazo ectópico, los vasos sanguíneos se van a quedar abiertos y la hemorragia puede matar a la paciente.
¿Listo? Entonces estamos hablando de cosas serias aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora, ¿cómo era esto? El borde se llama epitelio germinativo porque hace como 180 años creían que de allí venían los ovocitos, pero ¿eso es verdad? No, los ovocitos están completamente distribuidos y los folículos van cambiando. ¿Gracias a qué hormona? La folículo estimulante. Entonces, epitelio plano, folículo primordial. Esos son los que están durmiendo. ¿Listo? Cuando llegue el influjo de FSH se transforman en folículos primarios, luego folículos secundarios y solamente uno se va a convertir en folículo de grano. Muy bien. Entonces, ¿cuál es? ¿Este es un folículo secundario o primario? Primario porque no tiene antro. ¿Qué cosa es el antro? El espacio que hay entre las células de la granulosa. Entonces, cuando aparece el antro, en ese momento se convierte en folículo secundario. ¿Entendí? Y eso dice la guía de histología. ¿Sí? Alguna vez una criatura tuvo la maravillosa idea de cortar el guía de histología y pegarle la de biología. Si hacen esto, por favor, que no tengan los checks de revisado. ¿Sí? Recorten bien. ¿Sí? Sobre todo está bien dibujado. Si está mal dibujado, vuelvo a recortar. ¿Entendido? Entonces, ¿se acuerdan cuántos ovocitos íbamos a necesitar en una mujer durante unos 400? ¿Lo dejamos para no pelear? Entonces, ya sabemos por qué llega con 400.000 la bebé y solamente utiliza 420. Porque para lograr un nivel apropiado de hormonas, los estrógenos se producen en la granulosa. Están apuntando eso, ¿no? Los estrógenos se producen en la granulosa. Sí, de parte de su tarea es cómo se producen los estrógenos, pero por ahora, esa sí es imperdonable para la eternidad. Los estrógenos se producen en la granulosa. Para que haya suficientes estrógenos para un ciclo menstrual, tienen que activarse varios folículos al mismo tiempo. Me parece que hay un libro que dice que son entre 35 y 40 folículos, ¿no es cierto? Y de esos, ¿cuántos va a sobrevivir? Uno. ¿Y por qué ponemos ese rango? Porque si fueran 40 folículos por cada menstruación, ¿se nos acabarían más rápido o no? Esa es la gran diferencia. Necesitamos una gran cantidad de hormonas para que se lleve a cabo la menstruación y por eso necesitamos gran cantidad de folículos. Los folículos compiten y se pelean. ¿Para qué? Porque solamente uno va a ovular. ¿Listo? Y luego se va a formar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se va a morir si es que no hay fecundación. Y si es que hay fecundación, se va a mantener durante 3 meses. ¿Entendido? Muy bien, entonces ya sabíamos, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora que tenemos que ver, hemos dicho los folículos primordiales tienen células lácteas, ¿no es cierto? Ahora, los folículos primarios que ya tienen células cúbicas son parte de esta ovulación, o sea, son parte del ciclo. Estos de aquí ya se consideran folículos activos. Sí. Entonces, todos aquellos que hayan pasado a primarios son parte de este ciclo menstrual. Entonces, ¿qué le va a pasar a este folículo apenas se produzca la ovulación? Se va a convertir en un folículo atrésico. ¿Cuáles son los que permanecen? Los folículos primordiales. Por eso es que tenemos que investigar si a mi paciente le quedan folículos. ¿Qué tal que los folículos se alocaron y salieron todos juntitos? ¿Vamos a poder recuperarlos? No, los folículos primarios no regresionan hacia primordiales. Si están como primarios en el momento de la ovulación, van a convertirse también en folículos atrésicos. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, el ovocito, al igual que el espermatozoide, no puede hacer nada, necesita que lo cuiden. ¿Quién lo cuida? La granulosa. Entonces tiene que regular su alimentación, tiene que hacerlo crecer, porque el ovocito va creciendo un poquito conforme, porque lo vamos a ver en la guía, en los dibujitos. Los folículos primordiales son así y el ovocito al terminar es así. Entonces ese crecimiento depende de eso. Hay que detener la meiosis. Entonces, consejo: acepten que no debían renegar cuando estaban peleando con la meiosis en el año anterior y repasen. Jóvenes, la meiosis en los ovocitos está detenida. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento.
¿Listo? Ahí cuando los ovarios terminan de formarse, la meiosis se queda suspendida. Pero hay que cuidarla. Es como cuando ustedes me dejan marcado y dicen, aquí estaba la respuesta. Cierran el libro y luego para que lo encuentren. Entonces, eso es lo que pasa. Muchos de los folículos los perdemos porque no se puede mantener esta meiosis en éxtasis. Entonces se pierden y dicen, ¿dónde estaba? Y como se pierde, ya no se puede recuperar. Entonces también ahí perdemos folículos. ¿Entendido? Y luego ya despertarlo y decirles, sí, ahora sí. Y para que continúe con la maduración. Y los oocitos también se van a comunicar, porque van a decirle a la granulosa qué es lo que necesita. Y aquí es donde le ordenan que prolifere. Cuando el oocito despierta es cuando el epitelio se convierte en cúbico y comienza a reproducirse porque le dice, oye, me tienes que atender, necesito comidita. ¿Listo? La diferenciación. Las células de la granulosa no son iguales en los folículos primarios, en el terciario y en el cuerpo lúteo, porque son las mismas células. Pero se han dado cuenta de algo muy importante, los folículos son rosados y el cuerpo lúteo es amarillo. Entonces, ¿son otras células? No, se han transformado por los cambios que produce el oocito. El oocito también es el que estimula a que se conforme el antro. Le dice, oye, tienes que crecer, necesito más espacio. ¿Qué ventaja tiene el antro? El antro tiene hormonas y sustancias nutritivas para el oocito. Entonces, entre más comidita le llega al otro. Y va a hacer la formación del cúmulo óvulo. Él va a ser el que dirija. ¿Por qué? Es como que dijera, tengo sirvientes que viven lejos y sirvientes que viven cerca. Yo escojo a los que se quedan cerca conmigo y los otros que vayan a trabajar a la televisión. ¿Listo? Ahora, lo mismo que en los varones, tenemos activina y inhibina. La activina, ¿qué va a hacer? Que la FSH actúe más sobre las células de la granulosa. ¿Qué producía la granulosa? Muy bien. ¿Qué creen entonces que significa aromatización? ¿Qué es la aromatización? El proceso por el cual se sintetizan. ¿Y ustedes creen que eso dice el libro? No, pero se supone o no. ¿No les da gusto hacer clase? Muy bien. Y obviamente esto hemos dicho que va a ayudarnos a regular el ciclo menstrual. ¿Qué más va a hacer la activina? Va a ayudar a que prolifere, porque se acuerdan que era una sola capa y luego tiene muchísimas capas para la proliferación, para la diferenciación celular, y ahora también las células, algunas de estas tienen que hacer apoptosis para que el cambio sea apropiado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que al final se tiene que volver un folículo atrésico o no, porque se va a quedar así todo grande, el ovario ya no nos cabe, necesitamos que sea pequeñito y se quede en un rinconcito. Entonces todo eso lo dirige ahí. Y ahora, muy bien, jóvenes. Imaginen que este folículo estuviera en su carita, ¿cierto? Y como toda superficie redondeada y amarilla que ven en su carita, ¿qué van a hacer con sus deditos? Muy bien, qué divinos, jamás eso no se hace, está muy mal. ¿Por qué? Cuando hacen eso, aparte de que sale el contenido interior, ¿qué más sale? Sangre, ¿no es cierto? Y entonces, de sus uñitas maravillosas, donde hay un montón de bacterias peligrosas, acaban de ponerlas en contacto con la sangre, ¿sí? No sé qué les haya dicho señora madre, porque yo sé que todas les dicen en casa, no te agarres la cara. Muy bien, sus manitas están llenas de bacterias. ¿Listo? Cuando se las lavan, la cantidad de bacterias disminuye. Pero si se van a rascar la carita y van a maltratar a sus granitos, por lo menos háganme un favorcito de lavarse bien las manitos. De preferencia no hagan esas cosas. Ahora, volviendo a lo que realmente. Jóvenes, si ustedes han dicho de que cuando estalla uno de estos redonditos hay sangrado, ¿aquí hay sangrado? Claro que hay sangrado. ¿Y alguien lo tiene que arreglar o no? Sí, las damas que han sentido dolor a la mitad del ciclo en la zona de, ¿cómo se llama? El espacio inferior. Hipocondriaca derecha. Muy bien. Pues, allí se siente el dolor. ¿Por qué? Porque a veces se logra sentir el sangrado. La sangre es sumamente irritante. Pero hay que arreglar eso o no. Entonces la activina ayuda a la cicatrización para que se cierre. Si no, seguiríamos sangrando y terminaríamos en el hospital. Eso puede pasar. De hecho, es uno de los casos clínicos que viene al examen.
¿Qué tan mal puede ir la ovulación? Bastante mal, jóvenes. Puede terminar un hospitalizado y hasta que te abran pensando que es apendicitis y no es sangrado de folículo. ¿Alguna vez se ha reportado que alguna paciente ha necesitado un puntito porque el cirujano ha visto ahí al ovario sangrando? Entonces le pones un puntito y le ayudas a cerrar. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante. La inhibina va a hacer que la FSH disminuya. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la FSH va a ir a despertar a los folículos. Pero si la pacientita está embarazada, vamos a ver. ¿La paciente está embarazada o no? Sí, o ustedes tienen placenta. No, muy bien. Entonces, si la paciente está embarazada, cuando la paciente está embarazada hay que parar a la FSH porque ya no necesitamos más ovulación, necesitamos concentrarnos en que el embarazo vaya bien. Entonces, dice, no, pero ¿dónde dice? ¿Dónde dice que ustedes tienen placenta? No, ¿cierto? Entonces, la producción más importante de inhibina es durante el embarazo, pero normalmente hay pequeñas cantidades para regular el ciclo, como les había contado. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, a esta parte externa se llama epitelio germinal. Pero, ¿hay alguna célula germinal por ahí? No, ninguna. Muy bien, hemos dicho células planas, folículo primo, ya células cúbicas, folículo primario. Antro, ¿aquí hay un folículo secundario? Sí, es, porque ya tiene antro. ¿Es un folículo de Graf? No, porque para que haya folículo de Graf, el cúmulo óforo tiene que estar independiente. Este de aquí, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en la práctica. Entonces, este de aquí, se están dando cuenta, es muy importante las partes. Este de aquí es el ovo, ¿listo? Y se dan cuenta que tiene una línea rosada recubriéndolo. Entonces, la zona pelúcida es lo mismo que la membrana celular. Muy bien. La membrana celular, por Dios, no se mira en microscopía óptica. Esta zona pelúcida está producida por el ovocito. El ovocito, cuando despierta, dentro de todas sus funciones está producir proteínas ZP. Las proteínas ZP 1, 2 y 3 son las de la zona pelúcida que se entretejen para formar. Jóvenes, necesito por favor que fijen a la zona pelúcida. La zona pelúcida es indispensable para que se forme la mórula, o sea, para que la fecundación sea exitosa, ¿sí? Sin zona pelúcida, esto no prosperaría. Y lo van a ver en su dibujito. La próxima clase vamos a conversar de eso ya, ¿sí, no es cierto? Esto para la próxima fecundación. La zona pelúcida es indispensable para que la fecundación sea exitosa. ¿Entendido? Entonces, por eso, es muy importante. ¿Y estas de aquí qué cosas son? La corona radial. Células de la granulosa que van a salir junto con el ovo. Sí. ¿Ustedes lo dejarían al ovocito solito que se exponga a la cavidad peritoneal? No. Entonces, mientras están tratando de atraparlo, necesita una protección externa, ¿no es cierto? Y además, como la corona radial es grande, hay mayor probabilidad de que las fimbrias puedan atrapar. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo se llamaría todo el conjunto? ¿Ven aquí este cuadradito? ¿Sí? ¿CO qué es? Cúmulo óforo. Muy bien. ¿CO qué es? ¿Cuáles son las partes del cúmulo óforo? De adentro, vayan siempre en orden, ¿vale? De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. 1, el ovocito. 2, la zona pelúcida. Y 3, la corona radial. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Con un dedo puedo señalar al cúmulo óforo? No puedo, por eso hemos puesto un cuadrado. Entonces, por favor, cuando en la guía me señalen con un dedo el cúmulo óforo, ¿qué tengo que hacer? Ponerle cerito, para que me entiendan. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, el cúmulo óforo tiene 3 partes. ¿Por qué necesito que tengan tantas cosas para poder proteger al ovocito de que lo van a atrapar como si fuera una pelotita de béisbol, ¿vale? Ay, Dios mío. ¿Ya se acabó la clase? ¿Qué pasaba con todos los folículos del primario hasta el de Graf después de la menstruación? Se volvían en folículos A. Punto. Muy bien. Bien. Ya. Estos van a cambiar. El cuerpo lúteo, yo sé que se los hemos pintado amarillo, pero se llama amarillo por la gran cantidad de grasa y la grasa es amarilla, sino que aquí, como con hematoxilina y eosina, se ve rosado. ¿Y qué es esto todito que están viendo aquí adentro? Sangre. ¿Listo? Esto es sangre, para que vean que en la ovulación hay un buen sangrado.
Luego hemos dicho de que se van a producir los cuerpos albicans, que es cuando está más chiquito, y luego están los cuerpos atrésicos, y estos se van a acumular a un ladito, sobre todo en el estroma, y lo que me va a quedar son los folículos primordiales. Mientras yo tenga folículos primordiales, va a continuar todo este ciclo. ¿Los folículos primordiales se acaban? Sí, se acaban. ¿Cómo se llama cuando los folículos primordiales se han acabado? Menopausia, y la mujer deja de menstruar. Muy bien, trompa uterina, ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Las fibras van a atrapar al ovocito, la ampolla es para la fecundación, y en esta zona de aquí se va haciendo más angosta y se llama istmo para que se convierta ya en lo que es útero. ¿Por qué hacemos esa hincapié? Porque estamos haciendo el corte. Esto es en la ampolla, jóvenes. Muy bien, se supone que la trompa es un tubo. ¿Dónde está la luz? La luz es esto solamente. ¿Por qué? Porque la mucosa tiene tantas prolongaciones para que no se le caiga el ovocito. ¿Listo? Además, tiene células ciliadas que ayudan a empujar al ovocito, y como es un órgano muscular, también va a ayudar a que llegue al útero. Jóvenes, si no llega al útero, se va a quedar atrapado. ¿En dónde? En el istmo. ¿Listo? ¿Ven la diferencia de tamaño? Sí, entonces si se queda atrapado aquí, fuimos. Ese también es un embarazo, ¿eh? ¿Ya ven por qué se puede quedar atrapado? Sí, ¿no es cierto? Entonces hay que avanzar. ¿Por qué les digo esto? Los movimientos de la trompa dependen de que sea una trompa sana y que haya suficiente cantidad de hormonas. Si es que ha sufrido una enfermedad de transmisión sexual que no ha sido tratada exitosamente, esa trompa no se mueve a la misma velocidad. Y si tenemos problemas hormonales en la mujer, no va a tener suficientes estrógenos que hagan que avance y podemos perder el embarazo. ¿Listo? Muy bien. Allá. El útero tiene el endometrio. Vamos a, en práctica tenemos una clase dedicada completamente a esto. Primero está la fase proliferativa. Tenemos que reconocer dos partes. ¿Ven esta parte de aquí abajo que tiene como bolitas? Esa es la capa basal. La capa basal se va a quedar siempre con la persona. Y luego tenemos esta parte gordita que es la capa funcional, que es la que se cae en cada menstruación. Entonces, la capa basal se cae, no, nunca. Desde ahí comienzan nuevamente a formarse todas las células de la capa funcional, que otra vez se va a caer. ¿Cuántas veces se va a caer? Una vez por sí. Pues está haciendo trabajar a progesterona. Y luego lo que sucede es que las glándulas son diferentes, y eso lo vamos a estudiar delicadamente. Tenemos una práctica completa para eso, y por eso es que no nos pasamos tan rápido, ¿vale? Las glándulas secretorias se hacen más grandes, y vamos, obviamente, ¿qué tienen en el medio? Secreción. Y luego caen las hormonas, porque los folículos, ¿se acuerdan que si no hay fecundación se vuelven atrésicos y ya no hay hormonas? Y miren ustedes, todas las celulitas que estaban ahí bien formaditas, bien bonitas, comienzan a morir, y por eso es que se caen. Entonces, la secreción menstrual no es sangre, son células que se han desprendido, y también hay un poquito de sangre. No debería una mujer tener coágulos en la secreción menstrual. Si es que hay coágulos en la secreción menstrual, hay un problema. Tenemos que identificar qué está pasando. De repente le faltan hormonas, de repente le sobran y cosas así. Pero miren ustedes la parte basal. ¿Las glandulitas siguen estando íntegras o no? Entonces, ¿hasta dónde se va a caer? Hasta aquí. ¿No es cierto? Todo esto se cae y esto perma. Y nuevamente comienza el ciclo. Un montón de trabajo. Entonces, nuestros habitantes externos son las menores, las mayores, y aquí estamos viendo el clítoris, que la única diferencia, tiene cuerpos compuesto y cavernoso, pero no tiene uretra. No tiene uretra. Por favor, son elementos independientes. Esto del ciclo hormonal no han hecho, ¿verdad? Es que ayúdame, no hemos llegado a explicar esto en la clase. Hemos dicho que lo vamos a hacer con endometrio, ¿verdad? Sí. ¿Preguntas? Muy bien, entonces todo esto es lo que vamos a trabajar en nuestro pasito de la próxima semana. Es algo que le conmueva el corazón a la doctora Noemí, en cuyo caso pasaríamos una semana más y daríamos un pasito sobre 2 puntos que tiene 8 preguntas. Yo prefiero tomarles pasito de un punto para que saquen 0 y tomen conciencia para estudiar. Es que hasta que no hagan el examen, ustedes no estudian a conciencia, esa es la verdad.